Dios me los bendiga, mis hermanos. Voy a compartir con ustedes una inquietud que hace tiempito el Señor puso en mi corazón. Va a haber mucha lectura de la palabra, así que manténganse atentos a ver lo que el Señor nos quiere transmitir. La pureza la mantienes al obedecer mis instrucciones. Hoy hablaré de una vertiente de lo que para el Eterno se constituye como un escalón más para alcanzar su santidad. Comenzaré preguntándoles: ¿por qué hay tantos enfermos dentro de la grey de Dios? ¿Por qué la inmensa mayoría tienen enfermedades por problemas alimenticios? La respuesta es sencilla: la falta de obediencia a la Torah, las instrucciones de Dios. Vayamos a Levítico 11, del 1 al 47. Un capítulo de la Torah de Elohim, el cual muchos cristianos que dicen amar a Dios engavetan, ignorando las palabras del Eterno, la cual permanecen para siempre. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel. Tú y yo hemos sido injertados dentro de Israel, el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y decirle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, como porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, lo tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en el agua, todos los que tienen aleta y escama en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que tienen aletas, que no tienen aletas, ni escama en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os será pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuvieres aleta y escama en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somulmujos, el ibis, el camaleón, el pelícano, el calamón, disculpe, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta, saltamontes, según su especie, el langostín según su especie, el algor según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo: cualquiera que tocare su cuerpo, sus cuerpos muertos, serán inmundos hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos.
Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Disculpe por repetirlo. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos serán inmundos hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayera algo de ellos después de muerto será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmundo, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmundo. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundo los tendréis. Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere alguno de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, entre paréntesis, de la esclavitud. Tú y yo hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué tiene que ver el alimento con la santidad? Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Como dijo Jesucristo claramente en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios todavía está en vigor. Eso claramente lo dejó establecido nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Entonces, ¿por qué tergiversamos sus instrucciones? ¿Será para satisfacer los deseos de nuestra carne? Hoy el Eterno nos hace un llamado: o caminamos bajo la guianza de su Santo Espíritu, obedeciendo a su palabra, o continuamos viviendo alejados de su perfecta voluntad. Tristemente, a muchos de nosotros se nos ha enseñado que podemos comer de todo. Es más, nos enseñaron que Jesucristo lo dijo en Mateo 15, versículo 16 al 20. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Analicemos un poco este versículo. ¿Cuál era el debate en el mismo?
¿Cuáles eran los planteamientos? El problema era que los escribas y los fariseos entendían, entre paréntesis, porque era lo que los rabinos les habían enseñado como ley de Dios, lo cual no está registrado en su ley, de que si comían con las manos sucias, se contaminaban a sí mismos. Esta ley rabínica, leyes de los ancianos, no está registrada en la Torá de Dios, en su ley. Es por eso que vemos constantemente a Jesucristo discutiendo con ellos, enseñándole la verdadera interpretación de su ley. ¿A quién el Señor les estaba hablando? Él les estaba hablando a los escribas y a los fariseos. Estos hombres, al igual que todo Israel, comían de manera limpia, porque guardaban al pie de la letra Levítico 11. Eso nos hace entender que lo que realmente les contaminaba era sus malos deseos que emanaban de lo profundo de su corazón. Insinuar que Jesús dijo que se puede comer de todo es asumir que Él lo hizo. Y si Él lo hizo, comer de todo, quebrantó su propia ley, descalificándole como el Mesías. Sabemos que Él cumplió toda la ley y nos enseñó su verdadera interpretación. Yo no vine a abrogar, sino a enseñarle cómo cumplir mis instrucciones. Otro pasaje que hemos adulterado y hemos sacado de contexto es Hechos 10, del 1 al 48. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldador de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran temor, y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y les vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Curiosamente, Pedro le contesta al Señor que jamás ha comido nada inmundo. Este evento ocurrió 10 años después de que el maestro dijera que todo lo que entra en la boca va hacia la letrina. Pedro estaba con Jesús en aquel día. Eso quiere decir que él no quiso decir lo que nosotros hoy intentamos justificar. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué Dios limpió? ¿Por quién murió Jesús? ¿Por los hombres o por los animales? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Pedro no entendía todavía la visión. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraban allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Los judíos catalogaban a los gentiles de animales inmundos, bestias salvajes, de cerdos. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí se nos dice que Dios limpió solamente a los hombres y no a los animales, como muchos por ahí nos han adoctrinado. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio: tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedirle el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Otro capítulo que tomamos y lo sacamos fuera de contexto sin pasarlo otra vez del sedazo de su palabra es Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse. Y si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Este es un famoso versículo que muchos tuercen a su favor. La pregunta que deberíamos hacer no es, ¿qué Pablo quiso decir que por la palabra de Dios es santificado? ¿Dónde aparece en toda la Biblia los alimentos que el Padre santificó? Levítico 11 y Deuteronomio 14 del 3 al 21. No hay otro lugar. Entonces, si Levítico 11 es parte de la ley de Dios, de su Torá, nosotros la desobedecemos ingiriendo todo tipo de alimento. Hoy el Eterno te hace un llamado. ¿Vas a seguir por tus propios caminos caminando como los tibios? ¿O te vas a sincronizar a mi voluntad acercándote cada día más a mí? Nos preguntamos por qué tantas enfermedades dentro de nuestro pueblo, tanta enfermedad. Si la triste realidad es que caminamos alejados de su Torá, de sus instrucciones. Nos hartamos de comer carne de cerdo, de camarones, de langostas, etc. Aún sabiendo que esos alimentos la ciencia misma nos dice que nos hacen daño. ¿Sabía que la carne de cerdo, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de metabolizarla en energía? ¿Sabía que el cerdo fue diseñado por nuestro Creador para retener en su carne las impurezas de la tierra? Son como pequeñas aspiradoras que limpian la tierra. Entonces, ¿por qué los ingerimos en contra de su voluntad? ¿Sabía que las langostas, camarones y almejas filtran el fondo marino? Dios tiene un propósito para todo. No engavetemos sus instrucciones porque todavía continúan vigentes. Vigencia que la ciencia hoy en día también nos confirma, evidenciando la soberanía y la inteligencia de nuestro Creador, nuestro gran diseñador, el gran yo soy. Escudriña la escritura, ponla por práctica, somete tu carne y comienza a caminar según el Espíritu, siguiendo las huellas que nos dejó trazada nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cuales solo verás a la luz de la Torá de Dios, la cual, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Si realmente quieres acercarte más a Dios, sigue sus instrucciones. Que la luz de Hashem, nuestro Padre Celestial, la humildad y la obediencia de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y la guianza del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ilumine vuestro entendimiento y vuestro camino. Dios me los bendiga.